Hola, soy el abogado de inmigración Yassin Khalin. Bienvenidos a mi canal. Una de las preguntas más comunes hoy en día, ¿con un ciudadano americano o un titular de la tarjeta verde en América, ¿puedo quedarme en Estados Unidos si me caso? Esta es una de las preguntas más frecuentes y requiere una explicación detallada. Hay diferentes circunstancias para aquellos que cruzan la frontera. Existen excepciones. Por ejemplo, cuando viene de la frontera mexicana y tiene permiso, es decir, cuando viene de México y comunica las razones específicas a las autoridades aduaneras, puede haber cierta espera en la línea. Existe una solicitud para esto. Sin embargo, si ingresas a Estados Unidos sin violar la frontera, técnicamente te clasificas como un extranjero llegando. Como ingresaste con permiso, es posible que puedas obtener el ajuste de estatus en Estados Unidos. Es decir, podría ser posible obtener la residencia permanente a través del matrimonio con un ciudadano estadounidense. Del mismo modo, se cometió la violación a la frontera y posteriormente usted fue llevado a un campo. Sin embargo, existe una posibilidad de obtener la libertad condicional. Algunas categorías de parole, no todas, pero la mayoría, incluyendo a aquellos que cruzaron la frontera durante este periodo y fueron confundidos con parole, pueden tener derecho al ajuste del mismo modo. Es recomendable llevar a cabo una conversación con un abogado experto para evaluar la viabilidad de obtener una tarjeta verde a través del matrimonio. De la misma manera, si se contrae matrimonio con un ciudadano estadounidense y cumple con las condiciones establecidas por el DARP y otras leyes similares como la Ley de Violencia contra la Mujer, VAWA, también se puede tener derecho al ajuste de estatus. Es importante discutir esta situación con un abogado especializado en la materia. Ahora bien, es necesario explicar que aproximadamente el 90% de las personas que cruzan la frontera, independientemente de su nacionalidad, ya sean turcos, españoles, etc., lamentablemente no califican para el ajuste de estatus en Estados Unidos mediante el matrimonio. Esto se debe a la violación de la frontera. Esto puede no ser posible en muchos trabajos. Vale, lo entendemos, señor Yassin. ¿Nunca conseguiremos una tarjeta verde? No, así no. En primer lugar, esto estará sujeto a 4 etapas. Digamos que usted se casó con un ciudadano estadounidense en la primera etapa. Vamos a explicar esto de acuerdo con el ciudadano estadounidense. Usted se casó con un ciudadano estadounidense. Lo primero que hay que hacer es la I-130, es decir, la petición que le hará su cónyuge. ¿Qué hace su cónyuge en una situación así? Le dice al Estado americano que estoy casado con una extranjera y quiero hacerle una petición. En realidad, está haciendo una petición, una solicitud. Puede que tenga que esperar 1 año o 2 para esto. Usted está esperando una entrevista por un tiempo. Generalmente, si alguien que cruza la frontera está casado con un ciudadano americano, se aplica una entrevista. Así que creo que definitivamente te llamarán para una entrevista, por lo que es posible que tengas que esperar 1 año o 2 para que te llamen para una entrevista. En la práctica veo que suele ser alrededor de 1 año y medio o 2. A alguien que cruza la frontera le llaman para una entrevista cuando está casado con una ciudadana estadounidense. ¿Qué ha pasado? Primera fase. La fase 1 es la petición I-130. Esperas una entrevista. Te llaman para una entrevista. ¿Y qué pasa? En la entrevista te harán preguntas serias sobre si tu matrimonio es real. Al ver un montón de documentos, te la van a pedir. ¿Y qué van a hacer? Uno por uno, así. Quieren ver si tenéis alquiler juntos, si tenéis hijos, si coméis y bebéis, si tenéis fotografías y demás. Quieren ver que tu matrimonio es real. De todos modos, digamos que tu matrimonio es real, has pasado la primera etapa, has esperado unos años. Muy bien, ahora, aquí es donde se pone realmente complicado. Llegamos a la segunda etapa. En la segunda etapa, el procedimiento cambiará según varias situaciones. En la segunda etapa, el procedimiento cambiará de acuerdo a cuál es tu estatus migratorio, es decir, cuál es tu situación migratoria. Aquí, por ejemplo, usted cruzó la frontera, si todavía está en la corte, ¿qué hicimos? Nos aprobaron la petición de su esposa. Nos han dicho que el matrimonio de esta persona es real, pero aún está en la corte. Todavía tiene una cita ante el juez. ¿Qué va a pasar? Obviamente, esta es una situación que puede cambiar de presidente a presidente. Por ejemplo, bajo Trump, él no permitió que los archivos fueran retirados. Bajo Biden, usted puede hacer una solicitud para esto. Por lo tanto, aquí hay un documento de que su matrimonio es real. Si hay aprobación de la I-130, en tal caso, ahora, por ejemplo, durante la era Biden, puede solicitar que su caso sea retirado. Queda a discreción del fiscal y del juez. No tienen que aprobarlo. Pero si tu matrimonio es real, vemos que en la mayoría de los casos, está bien abandonar el expediente. Pero como he dicho, puede variar de un presidente a otro. Durante la era Trump, por lo general no aprobaban el sobreseimiento, es decir, el archivo del expediente. ¿Qué decíamos? Ahora estamos en la segunda etapa.
Dijimos que su expediente continúa y que tiene que solicitar el sobreseimiento. El sobreseimiento no se solicitó, no se pudo solicitar. O hay una orden de expulsión contra usted, orden de expulsión finalizada, orden de expulsión firme. Si hay una orden de deportación finalizada en su contra, el procedimiento a realizar esta vez es decir, una solicitud de suspensión de la deportación. Y 601 es una solicitud que puede llevar varios años. Dices, vale, hay una orden de deportación finalizada contra mí, pero ya sabes, no me envíes. Tengo una esposa que es ciudadana americana, tengo hijos y demás. Detengan mi decisión de deportación, no ejecuten la deportación. ¿Qué fue eso? Dijimos que había una decisión de deportación, pedimos que se detuviera la deportación. Del mismo modo, puede que algunas personas nunca hayan estado en el tribunal después de cruzar la frontera. Así que, aunque no hayan iniciado el proceso judicial de deportación contra ti, puede haber algunas personas que hayan pasado esta etapa y no hayan procedido directamente a la tercera etapa. Aquí llegamos a la tercera etapa, I-601A, etapa de exención provisional. Ahora, hasta este punto, de hecho, usted siempre ha permanecido en los EU. Supuse que usted continuó este proceso en América. En esta etapa, usted está diciendo de la misma manera. Así que si un día soy deportado y atrapado en el extranjero, mi esposa, mis hijos y demás estarán en una situación difícil, financieramente, problemas de salud, emocionalmente, psicológicamente, lo que sea. Por favor, perdóname por esta violación de fronteras, dame una exención. En la tercera etapa, I-601A, la etapa de exención provisional, lo que usted ha dicho, he cometido una violación de la frontera, de acuerdo, lo entiendo, pero por favor, perdóneme esto. De nuevo, de la misma manera, esto puede tardar unos años. En la cuarta etapa, es donde está el Suna de Suna. Es la etapa donde surgen más problemas, la etapa que la gente más no quiere hacer, la etapa que la gente más evita. Tienes que pedir cita en un consulado o embajada y venir a buscar un visado de emigrante. Esta es la etapa en la que la gente, ya sabes, durante muchos años, ya sabes, viviste unos años antes de casarte, te casaste, esperaste este proceso. Tal vez 10 años o algo así desde que llegó a Estados Unidos. Hay mucho miedo de dejar el país y no poder volver. También he hecho muchos expedientes latinoamericanos. Especialmente la mayor razón para que abandonen el asunto de la tarjeta verde, por ejemplo, por este matrimonio. Desafortunadamente, en muchos casos, puedes dejar el país, obtener una visa de inmigrante, tienes que volver. ¿Qué hicimos antes de esto? Conseguimos 3 autorizaciones. Si es necesario, conseguimos esta I-212. Luego conseguimos la dispensa provisional I-601. Pides cita en el consulado, embajada, lo que sea. Mientras tanto, tienes que enviar algunos documentos e información al respecto. Tienes que esperar a tu cita en la embajada. Antes de tu cita en la embajada, probablemente tendrás que ir a que te den un informe sanitario. Y con estas aprobaciones, podrás acudir a tu cita en la embajada y con suerte la pasarás sin problemas y podrás volver. Aquí la mayoría de la gente que tiene miedo de no poder ir y venir por esta última etapa, pueden renunciar a años de trabajo a causa de este último paso. Hemos visto eso muchas veces. He visto muchos casos latinoamericanos e hispanos a lo largo de los años. Y por lo general es, bueno, ¿no hay otra manera? ¿No va a haber una nueva ley? Desafortunadamente, ahora mismo, con las excepciones que he mencionado, parece que no hay forma de escapar mucho de esto. Por supuesto, si hay un cambio de ley y así sucesivamente, eso está bien, pero en el ambiente político de hoy, en el clima político de hoy, desafortunadamente creo que no es posible cambiar esto, corregir esto. Tengo una visión negativa de esto, pero quiero decir, creo que es poco probable que suceda sin salir del país, pero por supuesto nunca se sabe. El mundo está en un estado diferente. Como he dicho, este es un tema complejo. Puede haber alguna excepción relacionada con tu caso que no he mencionado mucho y que puede haberse pasado por alto. Por lo tanto, debería sentarse con un abogado experto en la materia para trabajar en su expediente. Se trata de una situación que puede variar de un expediente a otro, de una persona a otra. Por lo tanto, no existe la situación de me darán una tarjeta gris cuando me case. Debe evaluar su expediente con un abogado experto para ver si es posible o no. Gracias por vernos. Por favor, no olviden seguir sus cuentas en las redes sociales. Cuídense. Hasta pronto.